En el día de ayer llevamos adelante la audiencia imputativa y de medida cautelar. Lo que hizo la Fiscalía fue atribuirle a las personas que habíamos detenido el día anterior como consecuencia de unas constataciones y allanamientos que se hicieron en lugares preestablecidos que se habían investigado como lugares que había conexiones clandestinas a la red de electricidad de la EPE. Atribuimos los hechos como una asociación ilícita y también, además de la asociación ilícita, las estafas en particular agravadas por tratarse del erario público, o sea, un servicio público, y eso fue un poco lo que transcurrió en la audiencia de ayer. Fue una audiencia larga, de aproximadamente 5 horas y media, 6 horas, en donde después la Fiscalía pidió la prisión preventiva de todos los imputados y la magistrada Silvia Castelli decidió, si bien hizo lugar a la atribución y notó y hizo saber la gravedad de los hechos que se estaban atribuyendo, consideró que por diferentes motivos que tienen que ver con la edad de los imputados, la falta de antecedentes, entre otras cosas, correspondía una libertad con caución, o sea, fijó fianza y otras restricciones. ¿Qué estafas habían perpetrado? Las estafas concretas que nosotros imputamos son 9 en total. Se comprobaron más, pero nosotros llevamos a audiencia las que teníamos corroboradas como consecuencia de la investigación que llevó adelante la BOEP y que luego se corroboraron en terreno, o sea, que se comprobaron las conexiones clandestinas, algunas de ellas muy riesgosas. ¿Qué va a pasar con los comercios o con los dueños de viviendas que tenían, que ellos también son cómplices, si no me equivoco? Claro, la Fiscalía en eso, mientras se llevó a cabo la inspección y se llevaron a cabo los procedimientos, en ese mismo momento yo mandé a que se fiche a los dueños, que se les atribuya la causa también como coautores de la estafa. La decisión que se tomó de no detenerlos tiene que ver con que no daban los requisitos porque cada uno configuraba un solo hecho en sí mismo, pero sí están involucrados en la causa, sigue siendo materia de investigación y próximamente se los imputará. ¿Qué cantidad de las personas detenidas cumplían un rango jerárquico, tenían un rango jerárquico dentro de la empresa provincial de la energía? Mire, el tema de la jerarquía es algo muy administrativo. Nosotros lo que tomamos en cuenta es el rol que cada uno cumplía en la banda, más allá del puesto que tenía. Sí, había 5 de las personas que fueron a audiencia que prestan funciones efectivamente en la EPE, y de los otros 2 que eran ex empleados, jefes de cuadrilla y también del departamento administrativo, pero nosotros, ya le digo, tomamos el rol por lo que pudimos comprobar que hacían en el marco de la organización. ¿Y cómo actuaba puntualmente esta banda? Bueno, justamente se trata de eso. Por un lado estaban las personas que llevaban adelante materialmente las conexiones clandestinas, pero ¿qué pasa? Muchas de esas conexiones generan un riesgo enorme y no se pueden hacer si no se cuenta con personal habilitado para cortar la luz de la cuadra, por ejemplo. Lo que requería necesariamente que, por más que sean electricistas que trabajan por su cuenta, tengan la connivencia de estos empleados de la EPE, que justamente son del área subterránea, para que corten la electricidad de esa zona y no terminen todo electrificado. Es decir, para poder conectarlo de manera clandestina se cortaba quizás en algún momento la luz de la cuadra de manera ilegal y se hacían estas conexiones. Exactamente, en algunos casos era así, en otros casos la conexión clandestina venía de la parte de la red aérea, en otros eran adulteración de medidores. Y bueno, en muchos de los casos que la modalidad era un pago inicial al que ofrecía este servicio ilegal y posteriormente pagos mensuales. ¿De cuánto eran esos pagos? Bueno, eso iba variando porque tiene que ver con lo que se ahorraba el consumidor entre la boleta que debería haber pagado y la que realmente pagaba. Por eso es un caso complejo y por eso requería también información acerca de los consumos, que es para la teoría de la Fiscalía la que ofrecía la gente que estaba dentro de la EPE en la parte administrativa. ¿Hay involucrados una industria? ¿Cómo, perdón? ¿Hay involucrado una industria? Hay involucradas entre los lugares que se constataron irregularidades y que coinciden, que eso quizá lo puede explicar mejor la oficial en relación a lo que se venía escuchando, lo que se venía investigando. Hay locales comerciales, fábricas de plásticos, de zapatos, frigoríficos, también casas, supermercados chinos, que bueno, en algunas de las constataciones, por el lado de afuera había una apariencia de legalidad del medidor,
y en uno de los casos incluso durante el transcurso de la inspección hubo que romper el asfalto y ahí estaba la conexión clandestina, y por eso una de las cosas que la Fiscalía sobre todo remarcó es la gravedad y el impacto que tenía para el resto de la comunidad, porque son maniobras muy riesgosas. ¿La suma de más de 500 millones de pesos es un número probable dentro de lo que es la estafa general? Mire, nosotros vinimos con un monto parcial de las boletas que teníamos a mano y es un importe menor, pero no sacamos esa cuenta todavía porque a lo que apuntamos en estos meses de investigación que hizo la Fiscalía de imputados no individualizados junto con el personal de la Brigada Operacional de Tribunales, es a constatar lo que pasaba en la realidad de los hechos con lo que se venía escuchando. Ese trabajo, que fue muy prolijo, se pudo corroborar. Luego sigue la investigación y ya esto implica un montón de medidas dentro incluso de la Empresa Provincial de Energía para poder sacar todas estas cuentas y hacer estos cálculos. Sí, no hay duda que las conexiones existían, que eran graves, que ellos lo manejaban como una empresa, los que no formaban parte de la EPE decidían cómo, cuándo hacer las conexiones, contactaban a los clientes que también formaban parte de ese ardid, porque en definitiva lo que se perjudica es el patrimonio de todos los santafesinos y también la prestación del servicio para los demás. ¿Qué delito le cabe a los consumidores ilegales? ¿Qué delito le cabe a los consumidores ilegales? Porque por asociación ilícita es la banda que trabajaba en las conexiones. Ahora, ¿quiénes eran los consumidores ilegales? ¿Qué delito les cabe? La estafa agravada, una defraudación especial del artículo 174, inciso 5, por tratarse de bienes públicos, de servicios públicos. ¿Cuánto tiempo hacía que funcionaba? Bueno, eso me gustaría que lo diga la oficial, que es la que trabajó en ese tema de la cantidad de tiempo que funcionaba. ¿Y cómo daba a conocer la banda? ¿Cómo se pasaba? ¿De boca a boca? ¿Cómo era? También eso se lo va a poder decir. Buenos días a todos. Bueno, yo soy su director de policía, Jorgelina Leopard, y soy la jefe de la Brigada Operacional Delegación Tribunales, que trabajo dentro de la misma Fiscalía, ahora es Unidad Fiscal Especial número 232 de NN. Respecto de este tema puntual, en mayo se recibe la denuncia y se comienza inmediatamente la investigación. En esa denuncia, por los jerárquicos de la EPE, se recepciona el dato, la información de un número telefónico, el cual es intervenido previo a los protocolos del Ministerio Público de la Acusación, y ahí se comienza a ramificar de esa línea otras 2 líneas más, y a su vez todos estos delitos referentes a electricidad que fuimos corroborando día a día y chequeando. Y finalmente, con las órdenes de allanamiento, se constató, como decía la doctora Valeria Brigot, en el terreno, físicamente, las adulteraciones, tanto en medidores, conexiones subterráneas de alta peligrosidad para el ciudadano común e incluso aéreas. Cuando ustedes comienzan a hacer estos llamados, ¿cuál era el dinero que se pedía para hacer estas conexiones? Bueno, el valor que esta sub-EPE ilegal iba valuando, cobrando a sus clientes, tiene una variación, desde 5.000 pesos a un domicilio común, a 10.000 pesos a un salón de eventos, llegando hasta un tope de 27.000 pesos pudimos chequear. Y teniendo en cuenta que este era el pago inicial para ingresar a esta estafa contra el erario de la provincia, porque además, en forma mensual, del consumo que se ahorraba a este cliente ilegal, se le cobraba un porcentaje que mensualmente esta banda iba y percibía. ¿Cuánto tiempo hacía que funcionaba? En mayo comienza la investigación, pero evidentemente era un mecanismo aceitado desde hace tiempo. ¿Se tiene una estimación? Del producto resultado de los allanamientos que se produjeron entre el lunes y martes de esta semana, se ha recabado información de la documental y tenemos que empezar a analizar documental escrita específica. Me aventuro a decir al año 2012, pero está todo a verificar y entrecruzar datos, porque son elementos que se incorporaron en el orden de allanamiento, en los diligenciamientos. Entonces tenemos que verificar toda esa documentación que tenemos recientemente incorporada. ¿Tienen idea cómo operaban en horario laboral? ¿Cómo era? Bueno, ellos aducían un ardid. De las intervenciones telefónicas surge que
a sus clientes ilegales de los comercios, las casas, las industrias, se les indicaba que iban a ir en un lugar específico donde no hubiera circulación de personas en la vía pública para no ser detectados, no llamar la atención y que nadie fuera, digamos, a denunciarlo, a preguntar y a establecer qué es lo que pasaba. Por lo general en el horario de la siesta o nocturno, eran siempre, y si se hacía de día, a plena luz del día, le pedían, por ejemplo, a algunos supermercados cuyos dueños son de nacionalidad china, que en la vereda establecieran una tarisma con cajones de gaseosas, de cervezas, para que cubrieran la operación que estaban haciendo a plena luz del día.